El murmullo de 200 personas se sentía como un zumbido eléctrico en el aire, una corriente de felicidad y champán que llenaba el salón. Desde mi asiento en la mesa de honor, todo parecía perfecto, casi irreal. Los candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre los arreglos de rosas blancas, y el sonido suave de un cuarteto de cuerdas se mezclaba con las risas. Mi hija, Sofía, se veía como un ángel. Su vestido de novia, de un blanco inmaculado, parecía flotar a su alrededor mientras se levantaba, radiante, con una copa en una mano y el micrófono en la otra. A su lado, su nuevo esposo, Mateo, la miraba con una adoración que me hizo sentir un nudo de ternura en la garganta. Pagué la mitad de esta boda. La mitad de cada flor, de cada plato, de cada nota musical. Lo hice en secreto, transfiriendo el dinero a la cuenta de Sofía bajo la excusa de que eran los últimos ahorros de su padre. Ella lo aceptó con la naturalidad de quien recibe lo que le corresponde, sin hacer preguntas. Y yo estaba feliz de hacerlo. Verla así, tan llena de alegría, hacía que cada sacrificio valiera la pena. Gracias a todos por venir, comenzó Sofía, su voz clara y segura resonando en el salón. Mateo y yo estamos increíblemente felices de compartir este día con todos ustedes, nuestra familia y amigos más queridos. Sonreí, sintiendo el orgullo hinchar mi pecho. Era mi niña, mi única hija, convertida en una mujer hermosa y elocuente. Habló de Mateo, de cómo se conocieron, de sus sueños juntos. Fue un discurso dulce, lleno de anécdotas encantadoras que hicieron reír a los invitados. Luego, su mirada se posó en mí. Una sonrisa particular, una que yo conocía bien, se dibujó en sus labios. Era la sonrisa que ponía justo antes de decir algo que ella consideraba una broma ingeniosa, pero que a menudo llevaba un filo oculto. Y ahora, dijo, haciendo una pausa dramática, quisiera hablar un momento de mi mamá. El salón se quedó en silencio, expectante. Sentí las miradas de los invitados sobre mí. Mi increíble mamá, Catalina, que está pasando por lo que supongo llamarían una crisis de la segunda edad. Una risa suave y contenida recorrió la sala. Sentí como si una ráfaga de aire helado me hubiera golpeado. Mi sonrisa se congeló en mi rostro, un rictus doloroso que luchaba por mantenerse en su lugar. ¿Una crisis? ¿Así llamaba a mi renacimiento? Sí, continuó Sofía, ajena o indiferente a mi repentina rigidez. A sus 62 años, ha decidido que quiere construir un imperio. Hizo comillas en el aire con los dedos de su mano libre, y la risa en la sala se hizo más fuerte, más abierta. El calor subió por mi cuello hasta mis mejillas, una quemazón humillante. Mi mano, debajo de la mesa, se aferró a la servilleta de lino, arrugándola con una fuerza que no sabía que poseía. El sonido de esas 200 personas riendo se convirtió en un rugido en mis oídos, agujas de hielo perforando mi corazón. Tratamos de decirle que actúe como una mujer de su edad, que se dedique al jardín, que viaje, qué sé yo, exclamó, abriendo los brazos en un gesto de exasperación teatral. Pero ella insiste en su proyectito. Es tierno, la verdad. Tierno. La palabra resonó en mi cabeza, vacía y cruel. Mi trabajo, mis noches en vela, mis riesgos, mis triunfos, todo reducido a un adjetivo condescendiente. Miré a mi alrededor. Los colegas de Mateo, ejecutivos de tecnología con trajes caros, sonreían con suficiencia. La familia de mi nuevo yerno me miraba con una mezcla de lástima y diversión. Y mi hija, mi Sofía, era la maestra de ceremonias de mi propia humillación. Me quedé allí sentada, aplaudiendo cuando todos aplaudieron, sonriendo cuando se suponía que debía sonreír. Pero por dentro, algo se había roto. Un cristal fino y antiguo que había soportado el dolor, la pérdida y la soledad, pero que no pudo resistir el peso de la burla de mi propia hija. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Para entender cómo llegué a este momento, hacer el chiste en la boda que yo misma había ayudado a pagar, tenemos que volver 2 años atrás, al día en que todo se derrumbó para que algo nuevo, algo que ni yo misma esperaba, pudiera nacer. 2 años antes, el silencio era mi compañero más constante. Residía en el apartamento que se había vuelto demasiado grande desde que Javier, mi esposo, se fue,
y más aún desde que Sofía se independizó. Era un silencio pesado, lleno de ecos y recuerdos. Mis pasos resonaban en el pasillo de madera, un sonido solitario en un espacio diseñado para una familia. Durante 30 años, mi vida había tenido un ritmo predecible, el trabajo como jefa de administración en una de las textiles más grandes de Querétaro, la crianza de Sofía, los fines de semana con Javier. Pero la muerte de Javier primero, y luego la quiebra de la empresa, habían dinamitado los pilares de mi existencia. El día que me despidieron, me entregaron una caja de cartón y palabras vacías sobre reestructuración. Tenía 58 años. En el mercado laboral, era prácticamente invisible. Los meses que siguieron fueron un desierto de currículums enviados sin respuesta, de tardes largas mirando por la ventana, sintiendo como mi propósito se desvanecía como el vapor en el aire frío. La soledad era una presencia física, sentada a mi lado en el sofá, recordándome que mi mundo se había encogido hasta caber entre esas 4 paredes. Sofía llamaba, sí, pero sus conversaciones estaban llenas de su propia vida ajetreada, su trabajo, su nuevo novio Mateo, sus planes. Me escuchaba con una paciencia cariñosa pero distante, la paciencia que se le tiene a un pariente mayor cuyas preocupaciones parecen pequeñas y lejanas. Para ella, yo ya estaba en la orilla, viendo pasar el río de la vida. Una tarde, mientras ordenaba los libros de Javier, una tarea que había pospuesto durante años, sonó el timbre. Era don Ricardo, el mejor amigo de mi esposo y su antiguo socio. Un hombre de cabello blanco y ojos astutos que había construido un pequeño imperio inmobiliario desde cero. Catalina, dijo, aceptando la taza de café que le ofrecí. He estado pensando en ti. ¿Cómo llevas todo esto? Me encogí de hombros, incapaz de articular la magnitud de mi vacío. Sobreviviendo, Ricardo. Supongo que es la palabra. Él me miró fijamente por encima del borde de su taza. Javier siempre decía algo sobre ti. Decía, Ricardo, yo soy la cara de la empresa, pero Catalina es el motor. Ella ve cosas que nadie más ve. Tiene un don para encontrar la grieta en el sistema y repararla antes de que se convierta en una inundación. Un don que nunca usó para sí misma. Las palabras de Ricardo me golpearon con la fuerza de una revelación. Era cierto. Durante 30 años, había optimizado procesos, negociado con proveedores, resuelto crisis logísticas y financieras que habrían hundido a gerentes menos experimentados. Había sido el motor silencioso, la pieza clave que nadie veía pero sin la cual nada funcionaba. Y nunca había pensado en ello como un don. Era simplemente mi trabajo. Ese don, Catalina, continuó Ricardo, inclinándose hacia adelante, no tiene fecha de caducidad. Hay docenas de empresas medianas ahí fuera, dirigidas por jóvenes brillantes que no saben nada de operaciones, que están sangrando dinero en ineficiencias. Necesitan tu experiencia. No como empleada, sino como guía. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Ricardo y el recuerdo de la fe de Javier en mí giraban en mi mente. Por primera vez en meses, el silencio del apartamento no se sentía opresivo, sino expectante. Me levanté y fui al pequeño escritorio de Javier. Encendí su vieja laptop y, con manos temblorosas, abrí un documento en blanco. En la parte superior, escribí un nombre que surgió desde lo más profundo de mi ser, un símbolo de mi propia historia, Inversiones Fénix. No tenía oficina, solo la mesa del comedor. No tenía empleados, solo décadas de experiencia almacenadas en mi cabeza. No tenía capital, solo los escasos ahorros que me quedaban. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una viuda desempleada. Me sentí como un fénix, sentada sobre sus propias cenizas, esperando el momento de volver a arder. No sabía si lo lograría, pero la chispa, esa pequeña y desafiante chispa de propósito, se había encendido. Los primeros meses de Inversiones Fénix fueron una lección de humildad y perseverancia. Las puertas se cerraban en mi cara con una regularidad aplastante. Algunos empresarios jóvenes me miraban con condescendencia, como si fuera la abuela de alguien que se había perdido. Otros simplemente no podían ver más allá de mi edad. Hubo un momento, 6 meses después de empezar, en que estuve a punto de rendirme.
Las facturas se acumulaban y la cuenta bancaria de la empresa, que era también mi cuenta personal, estaba peligrosamente cerca del cero. Fue entonces cuando Sofía y Mateo anunciaron que habían encontrado el departamento de sus sueños. Era perfecto, decían, pero el enganche era considerablemente más alto de lo que habían anticipado. La decepción en la voz de mi hija era palpable. Supongo que tendremos que seguir buscando, mamá, dijo con un suspiro. Quizás algo más pequeño, más lejos. Esa noche, el sueño me eludió. Di vueltas en la cama, el dilema carcomiéndome. Por un lado, mi incipiente negocio, mi única oportunidad de reconstruir mi vida, necesitaba cada centavo que pudiera conseguir. Por otro, estaba la felicidad de mi hija, su oportunidad de empezar a construir su propio nido. Al amanecer, tomé una decisión. Una decisión que solo una madre puede tomar. Fui al armario del estudio de Javier y saqué una caja de madera de cedro. Dentro, bajo una capa de terciopelo azul, descansaba la colección de timbres postales que él y yo habíamos construido juntos durante más de 30 años. No era solo una colección, era un mapa de nuestra vida. Estaba el timbre de Argentina del año de nuestra luna de miel. El de Japón, que compramos para celebrar el nacimiento de Sofía. El raro sello de la Alemania de la posguerra que encontramos en un mercadillo en un viaje a Europa. Cada pequeño cuadrado de papel era un ancla a un recuerdo, un fragmento de nuestra historia compartida. Javier la había llamado nuestro tesoro. Con la caja bajo el brazo, caminé hasta una pequeña tienda de antigüedades en el centro histórico, un lugar que sabía que pagaría un precio justo. El propietario, un hombre mayor con un monóculo, examinó los álbumes con un aire de profesional desapegado. Sus dedos, secos como el papel viejo, pasaban sobre los timbres que representaban mis momentos más felices. Es una buena colección, dijo finalmente, después de una eternidad. Muy bien cuidada. Le ofrezco esto. Escribió una cifra en un papel. Era más de lo que esperaba. Era exactamente lo que Sofía y Mateo necesitaban. Y era una fortuna para mi negocio en apuros. Por un instante, dudé. La voz de Javier resonó en mi cabeza, hablando de nuestro tesoro. Pero luego vi el rostro de Sofía, iluminado de alegría al describir su futuro hogar. Acepto, dije, mi voz apenas un susurro. El hombre contó los billetes sobre el mostrador de cristal. El peso del dinero en mi bolso se sentía extrañamente ligero en comparación con el vacío que había dejado la caja de cedro. Esa tarde, transferí la totalidad del dinero a la cuenta de Sofía. Mamá, ¿de dónde sacaste tanto dinero?, preguntó, su voz llena de asombro y gratitud. Oh, era un pequeño fondo de retiro que tu padre y yo teníamos, mentí, la falsedad sabiendo a ceniza en mi boca. Él hubiera querido que lo tuvieras para empezar tu vida. Gracias, mami. Eres la mejor, exclamó. Su alegría era tan genuina, tan pura, que casi ahogó mi propio dolor. Casi. No notó la tristeza en mis ojos, ni el temblor en mi sonrisa. Estaba demasiado inmersa en su propia felicidad. Y en ese momento, me di cuenta de una verdad dolorosa: a veces, los mayores sacrificios son los que se hacen en silencio, invisibles para aquellos a quienes más amamos. El dinero salvó el sueño de mi hija, pero yo sabía que también podría haber sido la salvación de mi propio negocio. Había apostado todo por ella. Ahora, solo me quedaba rezar para no haber cometido un error fatal. El dinero del fondo de retiro de su padre pareció marcar un cambio sutil en la dinámica con mi hija. No fue inmediato, ni malicioso, pero fue palpable. Era como si, en su mente, yo hubiera cumplido mi último gran propósito maternal: proveer. Ahora, podía retirarme a un segundo plano, convertirme en una figura decorativa y benévola en su vida perfectamente diseñada. Y cualquier intento por mi parte de ser algo más era recibido con una creciente impaciencia. Las primeras grietas aparecieron unos meses después, durante una cena familiar en su nuevo y reluciente departamento. Yo estaba eufórica. Después del sacrificio de la colección de timbres, había trabajado con una ferocidad desesperada. Conseguí un cliente, una pequeña empresa de software al borde de la quiebra. Durante semanas,
me sumergí en sus finanzas, reestructuré sus operaciones y renegocié sus deudas. Esa misma tarde, me habían llamado para decirme que, gracias a mi intervención, habían conseguido una nueva ronda de financiación. Inversiones Fénix no solo había sobrevivido, sino que había logrado su primer gran éxito. Tengo noticias maravillosas, anuncié tan pronto como nos sentamos a la mesa, incapaz de contener mi emoción. ¿Recuerdan la empresa de la que les hablé, Innovatec? Pues hemos salvado la compañía. Conseguimos la inversión. Sofía levantó la vista de su teléfono, donde estaba mirando catálogos de flores para la boda. Ah, sí. Qué bien, mami, dijo, con una sonrisa vaga, antes de volver a la pantalla. Mira, Mateo, ¿qué te parecen las peonías blancas sobre las hortensias? Mateo, por su parte, me dirigió una mirada condescendiente. Felicidades, Catalina. Es importante entender el flujo de caja en estos pequeños emprendimientos, dijo, pronunciando flujo de caja, como si me estuviera revelando un secreto arcano del universo empresarial. Muchos fracasan por no tener un plan de negocios sólido. Me quedé con la palabra en la boca. Quería explicarles la complejidad de la negociación, la estrategia que había diseñado, la adrenalina del éxito. Pero la conversación ya había seguido adelante, hacia los colores de los manteles y la elección del vino. Mi gran victoria se había reducido a un, qué bien, mami, y una lección no solicitada de negocios para principiantes. Me sentí como una niña que trae a casa un dibujo hecho con orgullo, solo para que sus padres lo cuelguen en el refrigerador sin mirarlo realmente. La segunda grieta, más profunda y dolorosa, se abrió durante la búsqueda de su vestido de novia. Fuimos a una boutique exclusiva, un lugar de sedas y encajes donde cada vestido costaba más que mi coche. Sofía se probó varios modelos espectaculares. Luego, vi uno en un maniquí. Era de un corte clásico, elegante, con detalles de encaje que me recordaban al vestido de mi propia madre. Era atemporal. Hija, mira ese, sugerí suavemente. ¿Por qué no te lo pruebas? Es precioso. Sofía se giró y miró el vestido con una mueca de disgusto. Luego me miró a mí, y a la diseñadora que nos atendía. Ay, mamá, por favor, dijo en un susurro audible, cargado de vergüenza. Eso es de viejitas. No me avergüences frente a la diseñadora. La palabra, avergüences, me golpeó como una bofetada. La diseñadora desvió la mirada, incómoda. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era solo una diferencia de gustos. Era un rechazo a mi juicio, a mi mundo, a todo lo que yo representaba. En ese momento, en esa tienda llena de blanco y sueños, me di cuenta de que para mi hija, yo me había convertido en algo del pasado, algo que debía ser manejado con paciencia, pero mantenido a una distancia segura de su brillante y moderno presente. Me tragué el nudo en mi garganta y forcé una sonrisa. Tienes razón, cariño. Es tu día. Elige lo que te haga feliz. Pero mientras ella giraba frente al espejo con otro vestido, yo solo veía la creciente distancia entre nosotras, una grieta que temía que pronto se convirtiera en un abismo. El día de la boda amaneció con un cielo azul y despejado, una promesa de perfección. Pero para mí, una pequeña nube de aprensión se cernía sobre la celebración. La sentí mientras ayudaba a Sofía a ponerse el vestido, el mismo que había elegido con tanto desdén por mi opinión. La sentí mientras la maquilladora trabajaba en su rostro, transformándola en una visión de belleza etérea. Estábamos en la suite nupcial del hotel, un espacio lleno de luz, risas nerviosas y el aroma de la laca para el cabello. Valeria, la dama de honor, y las otras chicas revoloteaban alrededor de Sofía, pero mi hija me llamó para que me sentara a su lado frente al gran espejo iluminado. Mamá, comenzó, su tono repentinamente serio. Me miró no directamente, sino a través de nuestro reflejo en el espejo. Hoy es un día muy importante. Para mí, y para Mateo. Lo sé, mi amor. Estoy tan feliz por ustedes, respondí, tratando de poner mi mano sobre la suya, pero ella la movió sutilmente para ajustar un arete. Sí, bueno. El jefe de Mateo, el señor Armando Herrera, estará aquí.
Y no solo él. Viene con gente muy importante de su empresa, Tecnosoluciones. Son gente seria, mamá. Inversionistas, directores. La carrera de Mateo depende mucho de las conexiones que haga hoy. Asentí lentamente, empezando a entender hacia dónde se dirigía la conversación. Entiendo, hija. Es una gran oportunidad para él. Exacto, dijo, su mirada en el espejo volviéndose más intensa. Así que, por favor. Te lo pido por favor. Compórtate hoy. Sé discreta. Hizo una pausa, buscando las palabras. No hables de tú, proyectito, ¿sí? Si alguien te pregunta, solo di que estás retirada. Es más sencillo. Más elegante. Proyectito. De nuevo esa palabra, diminuta y afilada. Mi empresa, que en los últimos 2 años había crecido exponencialmente, que ahora gestionaba un portafolio de varias compañías y que me generaba ingresos que Sofía ni siquiera podía imaginar, era un proyectito. Y yo, su fundadora y directora, debía esconderme detrás de la fachada de una retirada elegante. Sofía, comencé a decir, una protesta formándose en mis labios. Por favor, mamá, me interrumpió, su voz con un matiz de súplica que era casi una orden. No hoy. No me lo arruines. Me quedé en silencio. Miré nuestros reflejos. Ella, la novia joven y vibrante, en la cúspide de su vida. Y yo, su madre, una figura a la que había que gestionar, un posible riesgo social que debía ser neutralizado. La herida que me causó en la boutique se reabrió, más profunda esta vez. Pero era el día de su boda. El día que había soñado desde que era una niña. Tragué mi orgullo, mi dolor, mi verdad. Está bien, Sofía, dije, mi voz más apagada de lo que pretendía. No te preocupes. Seré la discreta y elegante madre de la novia. Su reflejo me sonrió, aliviado. Gracias, mami. Sabía que lo entenderías. Pero no lo entendía. Y la promesa que le hice se sintió como una traición a mí misma. Durante la hora del cóctel, cumplí mi papel a la perfección. Me mezclé, sonreí, hablé del tiempo y del hermoso lugar. Cuando Mateo me presentó a algunos de sus colegas, me encogí dócilmente en mi rol. Y ella es mi suegra, Catalina, decía él con una palmada condescendiente en mi hombro. Ahora tiene un hobby de emprendedora para mantenerse ocupada. Es admirable, ¿verdad? Los hombres trajeados asentían con sonrisas amables, los mismos que probablemente habrían competido ferozmente conmigo si hubieran sabido quién era yo en una sala de juntas. Me sentí como una actriz en una obra absurda. Cada sonrisa, cada asentimiento, cada «qué interesante» que murmuraba, era una pequeña muerte para la mujer en la que me había convertido. La nube de aprensión que había sentido por la mañana se estaba convirtiendo en una tormenta, y yo estaba parada justo en el centro, esperando el inevitable rayo. La cena transcurrió en una bruma de elegancia coreografiada. Los meseros se movían con una eficiencia silenciosa, los platos llegaban y se iban, y las conversaciones fluían lubricadas por el vino caro. Yo cumplía mi rol, participando en charlas triviales con los tíos de Mateo, elogiando la comida, sonriendo a la cámara del fotógrafo. Pero por dentro, sentía una creciente sensación de irrealidad, como si estuviera viendo mi vida a través de un cristal grueso y distorsionado. Entonces llegó el momento de los discursos. El padre de Mateo habló con orgullo, el padrino contó un par de chistes inofensivos. Y luego, Valeria, la mejor amiga de Sofía y su dama de honor, se acercó al micrófono. Comenzó con los cumplidos habituales, hablando de su amistad de años con Sofía y de lo hermosa que se veía. Era dulce, predecible. Pero entonces, su tono cambió, volviéndose más conspirador. Pero no podemos hablar de Sofía sin hablar de su increíble familia, dijo con una sonrisa pícara. Especialmente de su mamá, Catalina, que últimamente ha sido todo un personaje. Unas cuantas risas nerviosas se escucharon. Mi estómago se contrajo. Conocía a Valeria desde que era una niña, siempre había tenido una lengua afilada que confundía la crueldad con el ingenio. Verán, continuó,
claramente disfrutando de la atención, Catalina está pasando por lo que los psicólogos llaman la crisis de la negación de la edad. En lugar de tejer o cuidar nietos, ha decidido convertirse en una magnate de los negocios. La risa se generalizó. Ya no era contenida. Era abierta, burlona. Miré a Sofía, esperando ver una señal de desaprobación, un gesto para que Valeria se detuviera. Pero mi hija estaba sonriendo, asintiendo ligeramente, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Sí. ¿Tiene su pequeña oficina en casa, sus reuniones por Zoom? Es como ver a una niña jugando a ser empresaria. Es adorable, exclamó Valeria, y la palabra, adorable, fue recibida con otra carcajada. Le decimos que se relaje, que disfrute de su jubilación, pero ella insiste en competir con gente de la mitad de su edad. Hay que admirar la energía. Cada palabra era un golpe. Me sentía expuesta, desnuda bajo la mirada de 200 extraños y conocidos. Mi trabajo, mi pasión, la empresa que había construido desde las cenizas de mi antigua vida, estaba siendo ridiculizada, convertida en una anécdota graciosa para entretener a los invitados de la boda. Cuando Valeria finalmente terminó su homenaje, entre aplausos, pensé que la tortura había terminado. Estaba equivocada. Fue solo el acto de apertura. Sofía se levantó, tomó el micrófono y le dio las gracias a su amiga. Gracias, Val. Capturaste la esencia perfectamente. Mi corazón se detuvo. No iba a corregirla. Iba a continuar. Sí, mi mamá ha estado en una gran aventura últimamente, dijo a la multitud, su voz teñida de una falsa ternura que me revolvió el estómago. Ella insiste en que está construyendo un imperio, y nosotros, bueno, nosotros solo tratamos de ayudarla a entender que algunos sueños tienen fecha de caducidad. El aire abandonó mis pulmones. ¿Fecha de caducidad? ¿Mis sueños? La mujer que le había dado la vida, que había vendido los recuerdos de su esposo para darle un hogar, ¿ahora le ponía una etiqueta de vencimiento a sus aspiraciones? Cuando ya pasaste los 60, pontificó mi hija de 32 años a una audiencia cautivada, quizás es hora de ser un poco más realista sobre lo que realmente puedes lograr. Pero la apoyamos en su hobby, por supuesto. Aunque signifique escucharla hablar de reuniones con clientes y estrategias de negocio como si fuera una especie de SEO. La forma en que pronunció SEO, con un tono de burla apenas disimulado, fue la gota que colmó el vaso. La fractura que había sentido en mi corazón se convirtió en una grieta irreparable. Esto no era una broma inocente. Esto no era un desliz. Esto era una declaración pública, un manifiesto de su vergüenza hacia mí. En el día más feliz de su vida, Sofía necesitaba dejar claro ante su nuevo y prestigioso círculo social que su madre era una anciana ilusa y adorablemente patética. Y mientras el salón resonaba con la última oleada de risas, yo solo pude mirarla, viendo no a mi hija, sino a una extraña que había decidido que mi valor, efectivamente, había expirado. Después del discurso de Sofía, el ambiente en la mesa se volvió insoportable. Los familiares de Mateo me dirigían miradas compasivas, susurrando cosas como, qué linda, mantiene la mente activa, o, mi tía también empezó a vender pasteles a su edad, es una gran terapia. Cada comentario era una pequeña daga de condescendencia. Me sentía atrapada en una pesadilla de sonrisas forzadas y amabilidad insultante. Decidí que ya había tenido suficiente. No iba a huir, pero tampoco iba a seguir siendo un objeto de lástima. Mi plan era simple, esperar a que cortaran el pastel, dar las felicitaciones finales y luego inventar un dolor de cabeza repentino para escabullirme de vuelta a la santidad de mi silencioso apartamento. La noche ya estaba arruinada para mí y lo menos que podía hacer era no arruinarla más para Sofía con una escena. Mientras el postre era servido, me levanté con la excusa de ir al tocador, simplemente para respirar un aire que no estuviera cargado de compasión y burla. Caminé por el borde del salón, manteniendo la cabeza en alto, ignorando las miradas curiosas. Fue entonces cuando una voz tranquila pero firme me detuvo. Señora Mendoza, creo que no nos han presentado formalmente. Me giré. Era un hombre de unos 50 y tantos años, de cabello entrecano y un traje impecablemente cortado. Había una autoridad natural en su postura,
una calma en sus ojos que contrastaba con el bullicio del salón. Lo reconocí de inmediato por las fotos que Sofía me había mostrado. Era Armando Herrera, el jefe de Mateo, el hombre por el cual se había montado todo este teatro de la madre retirada. Señor Herrera, un placer, respondí, mi voz sonando más serena de lo que me sentía. Catalina Mendoza. El placer es mío. Mateo habla maravillas de usted, dijo, aunque sus ojos analíticos parecían estar evaluando si esas maravillas coincidían con la mujer que tenía delante. Me mencionó que usted también está en el mundo de los negocios. Consultoría, ¿verdad? Aquí estaba. El momento de la prueba. Podía seguir la farsa, decir algo vago sobre ayudar a pequeños negocios locales, y terminar la conversación rápidamente. La cara de Sofía, suplicándome, no me arruines el día, apareció en mi mente. Pero luego recordé sus palabras, fecha de caducidad, y la humillación pública. El acuerdo que había hecho conmigo misma de ser invisible se hizo polvo. Ya no me importaba. Sí, algo así, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Me especializo en reestructuración y adquisición de empresas. Ayudo a las compañías a optimizar su potencial de crecimiento. La ceja de Herrera se arqueó ligeramente, una señal de interés genuino. La sonrisa cortés que había mantenido hasta entonces se volvió más atenta. Fascinante. Es un campo competitivo. ¿Trabaja principalmente con empresas locales? A veces, dije, sintiendo una oleada de audacia. Pero mi enfoque principal son las empresas de tamaño mediano, particularmente en los sectores de tecnología y textil. Firmas que están listas para escalar pero necesitan una guía estratégica, y a veces, una inyección de capital. El cambio en su expresión fue sutil pero innegable. Pasó de la cortesía social al interés profesional. Ya no estaba hablando con la adorable suegra de su empleado, estaba hablando con una colega. Eso es bastante especializado, comentó, su tono ahora completamente serio. ¿Lleva mucho tiempo en ese campo? Un par de años de forma independiente, admití. Aunque se podría decir que toda mi carrera ha sido una preparación para esto. Él asintió lentamente, procesando la información. Se notaba que su mente estaba trabajando, conectando puntos. La conversación había dejado de ser una formalidad de boda. Se había convertido en algo más, algo que ninguno de los dos había anticipado. Y mientras él me miraba con una nueva curiosidad, yo sentí que, por primera vez en toda la noche, alguien finalmente me estaba viendo. No a la madre de la novia, no a la anciana con un hobby, sino a la mujer que realmente era. Y esa sensación, esa simple validación en la mirada de un extraño, fue como el primer sorbo de agua después de cruzar un desierto. La conversación con Armando Herrera continuó, aislándonos en una burbuja de profesionalismo en medio de la fiesta. Hablamos de las tendencias del mercado, de los desafíos de la cadena de suministro global, de la volatilidad del sector tecnológico. Era una conversación entre iguales, estimulante y real. Me sentí viva de una manera que no me había sentido en toda la noche. Es un nicho impresionante el que ha encontrado, Catalina, dijo Herrera con genuina admiración. Hay mucho capital buscando empresas con potencial, pero pocos consultores que realmente sepan cómo reestructurarlas para el éxito. ¿Ha trabajado con alguna compañía que yo pueda conocer? La pregunta quedó suspendida en el aire. Esta era la encrucijada. Podía dar un paso atrás, mencionar un nombre oscuro y desviar la conversación. O podía seguir adelante. La imagen de Sofía usando sus dedos para hacer comillas aéreas al decir imperio brilló en mi mente. La decisión estaba tomada. Es posible, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. De hecho, mi adquisición más reciente, la que cerré hace unos 3 meses, fue una empresa llamada Tecnosoluciones Globales. El nombre cayó como una piedra en un estanque en calma. La sonrisa de Armando Herrera se congeló. Sus ojos, antes llenos de interés profesional, se abrieron con incredulidad. Parpadeó, como si no hubiera oído bien. Tecnosoluciones, repitió, su voz perdiendo su seguridad. Pero, esa es mi empresa. Fue adquirida por un fondo de inversión.
Inversiones Fénix. Su mirada se clavó en la mía, y vi el momento exacto en que las piezas encajaron en su cerebro. Fue como ver un cortocircuito. La lógica luchando contra lo imposible. El fondo es dirigido por una tal C. Mendoza, susurró, casi para sí mismo. Luego, levantó la vista hacia mí, su rostro una máscara de asombro. Usted. Usted es Catalina Mendoza. C. Mendoza. ¿Usted es la C. Mendoza? Asentí lentamente, sin decir una palabra. El color desapareció de su rostro. Dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Dios mío, murmuró. Oh, Dios mío. No tenía idea. Cuando Mateo dijo que su suegra era consultora, yo imaginé. Tartamudeaba, completamente desconcertado. Señora Mendoza. Catalina, discúlpeme. Esta noche, la forma en que la gente ha hablado. No se preocupe, Armando, le aseguré, aunque mi corazón latía con fuerza. Prefiero mantener un perfil bajo. Pero no es justo, exclamó, su voz subiendo de tono antes de controlarse. ¿Se da cuenta de que la mitad de los ejecutivos en esta sala trabajan para empresas que ahora son parte de su portafolio? Les hemos estado contando a nuestros amigos sobre la adorable suegra emprendedora de Mateo, cuando en realidad hemos estado hablando de nuestra propia jefa. Su pánico era casi cómico, pero su indignación era real. Miró a su alrededor, al salón lleno de gente riendo y bebiendo, ajenos a la bomba que acababa de explotar en nuestra pequeña esquina. Esto es mortificante, dijo, pasándose una mano por el cabello. La forma en que su propia familia. ¿Ellos no lo saben? No, admití en voz baja. No tienen ni idea. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Su hija no sabe que su madre es una de las empresarias más exitosas y discretas de la región? ¿Qué es, en esencia, la dueña de la empresa donde trabaja su esposo? Ella cree que tengo un proyectito, respondí, usando la palabra de Sofía. La expresión de Armando Herrera se endureció. La conmoción dio paso a una indignación justa. Con todo respeto, Catalina, esto no está bien. Lo que ha pasado esta noche es una falta de respeto monumental, no solo a usted como persona, sino a usted como una fuerza en nuestra industria. En ese momento, vi a Mateo acercándose, con una sonrisa curiosa en el rostro, probablemente preguntándose por qué su jefe parecía estar al borde de un ataque de pánico mientras hablaba con su inofensiva suegra. El escenario estaba listo. La verdad, contenida durante tanto tiempo, estaba a punto de desbordarse. ¿Todo bien por aquí?, preguntó Mateo, llegando a nuestro lado. Su tono era ligero, pero sus ojos iban de mi rostro al de su jefe, tratando de descifrar la tensión palpable en el aire. Parece una conversación muy seria para una boda. Armando Herrera se recompuso, aunque todavía había un brillo de incredulidad en sus ojos. Me miró, una pregunta silenciosa en su expresión. ¿Procedo? Le di el más sutil de los asentimientos. El juego había terminado. De hecho, Mateo, dijo Herrera, su voz cuidadosamente neutral, tu suegra y yo estábamos hablando de su negocio. Es fascinante. Mateo soltó una risita condescendiente, la misma que había estado escuchando durante 2 años. Puso un brazo sobre mis hombros, un gesto que pretendía ser afectuoso pero que se sentía posesivo y paternalista. Ah, sí, el gran imperio de Catalina, dijo, guiñándole un ojo a su jefe, compartiendo una broma de hombres. Es admirable el empeño que le pone, ¿verdad? Es tierno lo en serio que se lo toma. Esa fue la frase. La gota que derramó el vaso. Tierno. La misma palabra que había usado Sofía. La palabra que me reducía, que me infantilizaba, que borraba cada onza de mi esfuerzo y mi intelecto. Vi cómo la mandíbula de Armando Herrera se apretaba. La expresión de su rostro pasó de la incredulidad a una furia helada. Se quitó la mano de Mateo de mi hombro con un gesto casi imperceptible pero firme. Mateo, dijo Herrera, y su voz era tan baja y afilada que silenció la sonrisa de mi yerno. Creo que no tienes la menor idea de con quién estás hablando.
Mateo parpadeó, confundido. ¿A qué te refieres, Armando? ¿Es Catalina, mi suegra? No, dijo Herrera, mirándome una última vez como pidiendo permiso final. Asentí de nuevo. Ella no es, Catalina, tu suegra. Ella es Catalina Mendoza. C. Mendoza. La fundadora y CEO de Inversiones Fénix. La confusión en el rostro de Mateo se profundizó. ¿Inversiones qué? ¿La empresa de consultoría de mamá? No es una empresa de consultoría, Mateo, espetó Herrera, perdiendo la paciencia. Es un fondo de inversión. Un fondo que en los últimos 18 meses ha adquirido 6 compañías de mediano tamaño. Un fondo que es dueño de Quantum Solutions, donde trabajan los Henderson. Un fondo que es dueño de Dataflow Systems, donde trabajan los Patel. Un fondo, Mateo, que es dueño de Tecnosoluciones Globales. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera. Es dueña de la compañía para la que trabajamos. Tu suegra, Mateo, es mi jefa. Y, por extensión, también es la tuya. El cerebro de Mateo intentó procesar la información. Fue como ver una computadora vieja tratando de cargar un programa demasiado avanzado. Su boca se abrió y se cerró un par de veces. Sus ojos pasaron del rostro furioso de su jefe al mío, buscando una negación, una señal de que todo era una broma elaborada. No encontró ninguna. Eso es imposible, tartamudeó finalmente. Ella conduce un coche viejo. Vive en un departamento pequeño. Se llama mantener un perfil bajo, Mateo, intervino Herrera. Es lo que hacen los inversionistas serios. Se enfocan en el trabajo, no en las apariencias. Algo que harías bien en aprender. La conmoción de Mateo era tan absoluta que era casi palpable. Se tambaleó ligeramente, como si las palabras de Herrera lo hubieran desequilibrado físicamente. Y en ese momento, Armando Herrera, lleno de una indignación justa y protectora, tomó una decisión. ¿Sabes qué?, dijo, su voz resonando con una nueva determinación. Esto se acabó. Todo el mundo necesita saber la verdad. Y antes de que pudiera detenerlo, se dio la vuelta y caminó con paso decidido hacia el escenario, directo hacia el micrófono que había sido el instrumento de mi humillación. La confrontación ya no era privada. Estaba a punto de convertirse en el evento principal de la noche. El sonido del micrófono al encenderse, un chirrido breve y agudo, cortó la música y las conversaciones. 200 cabezas se giraron hacia el escenario. Armando Herrera estaba allí de pie, con el rostro serio y una presencia imponente que capturó la atención de inmediato. A mi lado, Mateo seguía paralizado, con la cara pálida por la conmoción. Disculpen la interrupción, comenzó Herrera, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. Sé que estamos aquí para celebrar a Sofía y Mateo, pero acabo de tener una conversación que me obliga a corregir un gravísimo error que hemos cometido todos esta noche. El silencio en el salón era ahora absoluto. Podía sentir los ojos de Sofía fijos en su jefe, su expresión una mezcla de confusión y alarma. Probablemente pensaba que iba a anunciar un problema en la empresa o algo por el estilo. Esta noche, continuó Herrera, su mirada recorriendo la sala antes de posarse en mí, hemos tratado a la madre de la novia, la señora Catalina Mendoza, con una condescendencia y una falta de respeto inaceptables. Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados. Vi a Valeria, la dama de honor, encogerse en su asiento. Hemos hecho bromas sobre su crisis de la edad, sobre su pequeño proyecto. La hemos tratado como a una aficionada adorable, una viuda que busca un hobby para pasar el tiempo. La dureza en su voz era inconfundible. Y en eso, amigos míos, hemos demostrado una ignorancia supina. Hizo una pausa, permitiendo que la tensión creciera. Lo que ninguno de nosotros sabía, y lo que yo acabo de descubrir con una vergüenza profunda, es que Catalina Mendoza no es ninguna aficionada. Esta mujer, a la que hemos menospreciado, es en realidad C. Mendoza, la fundadora, estratega y CEO de Inversiones Fénix. El nombre de la empresa no significó nada para la mayoría, pero el título de CEO sí.
los murmullos se hicieron más fuertes. Y, Inversiones Fénix, prosiguió Herrera, levantando la voz para acallar los rumores, no es un proyectito. Es un fondo de inversión que, en los últimos 18 meses, ha adquirido 6 compañías importantes en esta región. Compañías como Quantum Solutions. Señaló a la mesa de los Henderson, que se quedaron boquiabiertos. Compañías como Data Flow Systems. Los Patel parecían haber visto un fantasma. Y sí, concluyó, su voz alcanzando un crescendo, compañías como Tecnosoluciones Globales, la empresa donde yo tengo el honor de ser director de operaciones. Si antes había silencio, ahora había un vacío sonoro. El shock era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, un único sonido rompió ese vacío. ¿Qué? El grito fue de Sofía. Se puso de pie de un salto, su rostro perfecto contorsionado en una máscara de incredulidad y horror. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y luego, como un solo organismo, se volvieron hacia mí. Herrera no había terminado. Así que, cuando hemos estado haciendo bromas sobre los sueños poco realistas de Catalina, en realidad nos hemos estado burlando de una de las mentes empresariales más brillantes que he conocido. Y muchos de nosotros, incluyéndome a mí y a su nuevo yerno, nos hemos estado burlando, sin saberlo, de nuestra propia jefa. El caos estalló. La gente empezó a hablar a la vez, en susurros frenéticos. Vi a ejecutivos palidecer, a sus esposas mirándome con una expresión completamente nueva. El hombre que me había comparado con su tía que hacía manualidades parecía que iba a vomitar. Mateo, finalmente saliendo de su trance, solo podía balbucear mi nombre. Catalina. Catalina. En medio de todo, mis ojos encontraron los de Sofía. El shock en su rostro estaba dando paso a algo más, una humillación tan profunda, tan pública, que era doloroso de ver. La arquitecta de mi vergüenza era ahora la víctima de la suya propia. Y en ese momento, Armando Herrera se giró hacia mí y me tendió el micrófono. Creo, dijo con una voz que ahora era suave, que la señora Mendoza tiene algo que decir. El peso del micrófono en mi mano se sentía a la vez ligero y monumental. 200 pares de ojos estaban fijos en mí, sus expresiones una mezcla de asombro, arrepentimiento y una curiosidad voraz. El murmullo caótico se extinguió, dejando un silencio denso y expectante. Me levanté de mi silla, mis movimientos deliberadamente lentos y serenos. La mujer que se puso de pie no era la misma que se había sentado horas antes. La Catalina invisible, la madre condescendida, se había quedado en la silla. Mi mirada no recorrió el salón. No se posó en los rostros pálidos de los ejecutivos ni en la cara estupefacta de Mateo. Se dirigió, directa e inquebrantable, a un solo punto, mi hija. Sofía seguía de pie, su vestido de novia de repente parecía un disfraz, una armadura blanca que no podía protegerla de la cruda verdad. Sus ojos, los mismos ojos que yo había visto llenarse de lágrimas por una rodilla raspada y de alegría en las mañanas de Navidad, estaban ahora inundados de una mezcla de pánico y confusión. Hola a todos, comencé, mi voz saliendo firme y clara a través de los altavoces. No había temblor, no había ira. Solo una calma profunda, la calma que viene después de que la tormenta ha arrasado con todo lo que no era sólido. Parece que hay algunas cosas que aclarar, continué con una leve sonrisa. Es cierto. Soy C. Mendoza. Y Inversiones Fénix es mi empresa. No es un hobby, ni una crisis de la edad. Es mi trabajo. Es mi pasión. Es la segunda oportunidad que la vida me dio y que yo misma construí. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. He mantenido un perfil bajo intencionadamente. No por vergüenza, sino porque creo que los resultados deben hablar más fuerte que las palabras. Prefiero que el éxito de mis compañías sea mi tarjeta de presentación, no mi nombre ni mi rostro en las revistas. Luego, mi voz se suavizó, pero mi mirada sobre Sofía se intensificó. Hija, dije, y la palabra resonó con un peso nuevo. Esta noche, cuando diste tu discurso, me pediste, frente a todos, que fuera realista. Que entendiera que los sueños tienen fecha de caducidad. Vi cómo se estremecía,
como las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Lo que no entendiste, mi amor, es que mi realismo es diferente al tuyo. Mi realismo se basa en 30 años de experiencia, en superar una pérdida que casi me destruye, y en levantarme de las cenizas para construir algo mío. Mi realismo dice que la única fecha de caducidad que existe es la que permitimos que otros nos impongan. Me giré ligeramente para dirigirme a la sala. Muchos de ustedes esta noche me dieron palmaditas en la espalda por intentarlo. Aprecio la intención, pero les pido que reflexionen sobre esto. ¿Por qué asumimos que una mujer de más de 60 años solo puede intentar, mientras que un hombre de 30 puede lograr? ¿Por qué vemos ambición en un joven y delirio en una mujer mayor? El silencio era ahora de una naturaleza diferente. Era un silencio reflexivo, incómodo. Finalmente, volví a mirar a Sofía, mi voz ahora un susurro que, gracias al micrófono, llegó a cada rincón. Me pediste que no te avergonzara esta noche, y respeté tu deseo. Me senté en silencio mientras se burlaban de mí porque tu felicidad en tu día era más importante que mi orgullo. Hice una pausa, la última y más importante verdad. El error, Sofía, fue que asumiste que yo era pequeña porque soy tu madre y porque soy mayor. Pero el valor de una persona, mi amor, el valor de una mujer, no tiene fecha de caducidad. Apagué el micrófono y lo coloqué suavemente sobre la mesa. Luego, con la espalda recta y la cabeza en alto, caminé de regreso a mi asiento, atravesando un mar de rostros atónitos. La confrontación había terminado. La reconstrucción estaba a punto de comenzar. El resto de la recepción se desintegró en una serie de interacciones incómodas y surrealistas. La banda intentó empezar a tocar de nuevo, pero el ambiente festivo se había evaporado, reemplazado por una tensión espesa. La gente ya no bailaba, se agrupaba en pequeños círculos, hablando en susurros y lanzándome miradas furtivas. Uno por uno, varios de los ejecutivos que antes me habían ignorado se acercaron a mi mesa, tartamudeando disculpas, ofreciéndome sus tarjetas de presentación con manos temblorosas. Los acepté con una cortesía distante, asintiendo sin ofrecer la absolución que buscaban. Mateo se había derrumbado en una silla junto a mí, mudo, mirando al vacío. De vez en cuando, me miraba como si estuviera viendo a un fantasma y murmuraba, «No puedo creerlo, Catalina». «Lo siento tanto». No le respondí. Su disculpa, nacida del shock y del miedo por su carrera, no significaba nada para mí en ese momento. Pero mi atención estaba en Sofía. Después de mi discurso, se había quedado paralizada en su lugar durante varios minutos antes de que Valeria la llevara de vuelta a la mesa principal. No lloraba de forma ruidosa, pero las lágrimas silenciosas trazaban surcos en su maquillaje perfecto. Se negó a cortar el pastel. La fiesta, para todos los efectos, había terminado mucho antes de la hora programada. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, Sofía finalmente se acercó a mí. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su postura derrotada. El vestido de novia que horas antes parecía un símbolo de triunfo, ahora parecía una carga pesada. «Mamá», dijo, su voz rota. Se detuvo frente a mí, sin saber qué hacer con sus manos. Esperé en silencio, dejando que fuera ella quien rompiera la barrera que sus propias palabras habían construido entre nosotras. «Yo, no sé qué decir», susurró. «Lo que dije, lo que hice. Fue monstruoso. Lo siento. Siento haberte humillado». «Yo también lo siento, Sofía», respondí con calma. «Siento que tuvieras una imagen tan pequeña de tu propia madre. Siento que tuvieras tan poca fe en mí». «No es eso», comenzó a protestar, pero se detuvo. Sabía que era exactamente eso. Tenía vergüenza, admitió finalmente, la confesión saliendo en un sollozo ahogado. Vergüenza de que no fueras como las otras mamás, las mamás de los amigos de Mateo. Quería que encajaras. Fui tan estúpida. Tan cruel. Di un paso adelante y la abracé. Su cuerpo se sacudió con sollozos contra mi hombro. Era mi hija, después de todo. Mi niña herida y confundida. La abracé con fuerza, el amor maternal fluyendo a través de mí, un instinto más antiguo y poderoso que cualquier herida.
pero cuando nos separamos, mantuve mis manos en sus hombros y la miré directamente a los ojos. Mi amor por ti, Sofía, es incondicional. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Nada de lo que hagas o digas puede cambiar eso, le dije, mi voz suave pero firme. Pero el respeto es diferente. El respeto no es un regalo, o es algo que se construye, se cuida y se gana. Y esta noche, tú rompiste el respeto que existía entre nosotras. Ella asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Te perdono, continué. Pero perdonar no es olvidar. Las cosas no pueden volver a ser como antes, porque, antes, no era real. Estaba basado en una mentira que ambos nos contamos, que yo era pequeña para que tú pudieras sentirte grande. Esa dinámica se acabó esta noche. Para siempre. Establecí mi primera frontera. La primera de muchas. Cuando vuelvas de tu luna de miel, tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Mucho que reconstruir. Y va a requerir honestidad. Verdadera honestidad. ¿Estás dispuesta a hacer eso? Ella me miró, y por primera vez esa noche, vi un destello de la mujer fuerte que yo sabía que podía ser. Sí, mamá, dijo con una voz temblorosa pero decidida. Estoy dispuesta. Asentí. Bien. Ahora ve con tu esposo. Es tu noche de bodas. La vi alejarse, tomar la mano de un Mateo todavía aturdido, y desaparecer del salón. Me quedé sola en medio de los restos de la fiesta, sintiendo un agotamiento profundo pero también una extraña sensación de paz. La batalla había terminado. Una nueva frontera se había dibujado. Y yo, por primera vez, estaba firmemente plantada en mi propio territorio. Los 6 meses que siguieron a la boda fueron un lento y arduo proceso de demolición y reconstrucción. Las réplicas del terremoto de esa noche se sintieron en cada aspecto de nuestras vidas. Mateo, para su crédito, intentó enmendar las cosas. Pasó de llamarme, Catalina, a un formal y casi temeroso, señora Mendoza. Empezó a preguntarme tímidamente sobre el negocio, no con condescendencia, sino con el respeto de un estudiante hacia un maestro. Le di una segunda oportunidad, no por él, sino porque Sofía lo había elegido. Lo transferí a un nuevo departamento en Tecnosoluciones, uno donde su arrogancia sería puesta a prueba y donde tendría que demostrar su valía desde cero. Fue su penitencia y su oportunidad. Con Sofía, el camino fue mucho más complejo. Como prometimos, comenzamos a ir a terapia familiar. La primera sesión fue un desastre de lágrimas y acusaciones. Pero en la segunda, algo cambió. La terapeuta le pidió que explorara la raíz de su vergüenza. Y Sofía, con una honestidad brutal que me desarmó, finalmente lo admitió. Siempre vi a mamá trabajar tan duro, dijo, mirando sus manos. Pero en su antigua empresa, nunca la ascendieron a directora. Siempre era la segunda al mando. La eficiente, la confiable, pero nunca la líder. Cuando entré en el mundo de Mateo, un mundo de startups, de CEOs jóvenes y agresivos, sentí que el mundo de mi madre era anticuado. Que su forma de ser no era suficiente. Y tuve miedo de que si ella no era suficiente, quizás yo tampoco lo sería. Fue una revelación. Su crueldad no nacía del desprecio, sino de su propia y profunda inseguridad. No me estaba rechazando a mí y estaba rechazando el miedo a su propio y percibido fracaso. Ese día, en ese consultorio estéril, empezamos a construir un puente sobre el abismo que nos separaba, un puente hecho de verdades dolorosas y vulnerabilidad. Mientras tanto, el mundo exterior había tomado nota. La historia de la boda del aseo se convirtió en una leyenda susurrada en los círculos empresariales de Querétaro. Lejos de perjudicarme, mi dramática salida del armario corporativa se convirtió en la mejor campaña de marketing que jamás podría haber pagado. 2 de los ejecutivos presentes en la boda, impresionados por mi audacia y mi historial, me buscaron para contratar los servicios de Inversiones Fénix. Esos 2 contratos catapultaron mi empresa a un nuevo nivel de éxito. Armando Herrera se convirtió en mi mano derecha, un aliado leal forjado en el fuego de esa noche increíble. Hoy, ha pasado un año. La oficina de Inversiones Fénix
ya no es la mesa de mi comedor. Ocupa el piso 20 de un edificio de cristal con vistas a toda la ciudad. A veces, me quedo de pie junto al ventanal, con una taza de café en la mano, y miro el horizonte. La relación con Sofía no es perfecta. Todavía tenemos días difíciles. Pero es real. Está construida sobre el respeto mutuo. A veces viene a mi oficina después del trabajo, y hablamos. No de flores ni de manteles, sino de estrategias de mercado, de liderazgo, de los desafíos de ser mujer en un mundo de hombres. La veo mirarme con una nueva admiración, la misma que ahora siento yo por su valentía para enfrentar sus propios demonios. La escena final de esta historia no es una gran confrontación, sino un momento de paz. Estoy en mi oficina, el sol del atardecer tiñe la ciudad de naranja y oro. Mi teléfono suena. Es Sofía. Hola, mamá, dice su voz, cálida y cercana. ¿Cenamos esta noche? Hay una nueva estrategia de expansión que me gustaría que vieras. Creo que tienes razón sobre el mercado asiático. Sonrío. Una sonrisa genuina, tranquila. Me encantaría, hija. Te veo a las 8. Cuelgo el teléfono y vuelvo a mirar la ciudad. A los 62 años, aprendí la lección de negocios más importante: nunca subestimes a una mujer que ha decidido que está harta de ser subestimada. Nuestro valor no está en nuestra edad, ni en la aprobación de los demás, sino en la llama que, contra todo pronóstico, nos negamos a dejar que se apague. Y mi llama, por fin, ardía con más fuerza que nunca.